Hola, muy buenos días. Bueno, continuando con nuestras clases vía online para la materia de sociología jurídica, hoy vamos a iniciar lo que es el material que nos corresponde para hito 4. Y bueno, dentro de este material estamos ya comenzando en este salto que hemos dado a la sociología contemporánea. Y vamos a un poco pellizcar, es la verdad, el pensamiento de uno de los más importantes sociólogos de digamos, de este momento. Muerto el 2002, Pierre Bourdieu es el francés que tiene una de las teorías más importantes para la lectura de las sociedades contemporáneas. Eh, a pesar de que, bueno, tiene vastísima serie de publicaciones, vamos un poco solo resumir nuestra mirada a especificar dos conceptos fundamentales en su vasta teoría. Uno, el concepto de lo que viene a ser hábitus, y el segundo, el concepto de lo que son las diferentes o los diferentes tipos de capital. Bueno, quiero nuevamente invitarte a que puedas seguir nuestro video. En nuestro video vas a poder observar diferentes códigos QR. Estos tres primeros códigos QR son del blog de la materia, del canal en YouTube y el último QR de mi cuenta personal en Facebook. Bueno, te invito nuevamente a que te pongas cómodo para hacer una pequeña introducción, una revisión al primer concepto que es hábitus. Y nuevamente decirte que si tú puedes utilizar un celular mientras ves este video, así vas como pinchando los diferentes códigos que van a ir saliendo. Bueno, Pierre Bourdieu es, como bien te decía hace un momento, es tal vez uno de los más importantes sociólogos contemporáneos que nace en 1930 y nace en un pueblo de campesinos, ¿no? En un pueblo de campesinos es digamos, Bourdieu es una persona que va a regresar después de pongámosle estas aventuras que lo van a llevar por diferentes lugares, va a regresar siempre a su pueblo natal para seguir sus reflexiones, ¿no? Hasta sus últimos días, ¿no? Bourdieu nace en 1930 y nos va a dejar el 2002 por un tema de cáncer, pero bueno, nos deja con una vasta bibliografía que va a tocar, toca temas diferentes desde la televisión, los deportes, ¿no? Tal vez, y aquí es importante rescatar la producción que va desde los años 60 hasta finales de los 70 es la más importante, ¿no? Donde va un poco desplegar sus conceptos más sobresalientes en el marco de la lectura de las sociedades modernas, ¿no? El 55, este es un dato muy importante, realiza su servicio militar en, en Argelia, donde digamos, le interesa bastante el análisis de las sociedades, de este tipo de sociedades, ¿no? Esto lo va a ir plasmando en diferentes textos a lo largo de su carrera profesional. El 64, 1964, es ya profesor de la Escuela Normal Superior, ¿no? Y bueno, comienza una gran escalada en todo lo que viene a ser las estructuras académicas francesas, ¿no? Como te decía, sus más importantes análisis y sobre todo sus más importantes aportes los va a desarrollar en sus textos y en sus reflexiones, en sus artículos hasta finales del 70. Sobre todo porque hasta los finales del 70 la mayoría de su trabajo es un trabajo realizado empíricamente, investigaciones realizadas, por ejemplo, en Argelia, el momento que él está desarrollando su servicio militar, etcétera, etcétera. Temas como por ejemplo la fotografía como metodología y bueno, una serie de temáticas, ¿no? A ver, una de las preocupaciones más interesantes y tal vez la preocupación central de Pierre Bourdieu es cómo es que todos los, uh, todos los actos diversos que son realizados por diversos actores
en una sociedad llegan a conformar un orden, ¿no? Una estructura, ¿no? ¿Cómo se logra esa coherencia cultural, ¿no? ¿Cómo es que todos los miembros, así de diferentes que son o que somos, diferentes en grupos sociales, ¿no? Diferentes en niveles económicos, etcétera, 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 compartimos y reconocemos y generamos una costumbre coherente? Esa tal vez es la preocupación más importante de Pierre Bourdieu, ¿no? Y esa preocupación tiene que ver mucho con el tema de poder y dominación. Y es muy interesante, o sea, cómo en una sociedad que está estructurada por sujetos, por agentes diversos, diversos en sus formas de creencia, diversos en sus formas de origen, diversos en sus ideologías, pero cómo en esa diversidad podemos llegar a generar una cultura coherente, ordenada, ¿no? Una estructura eh, que digamos la compartimos entre todos estos sujetos, estos agentes diversos que somos, ¿no? Y ahí es donde empieza, se inicia las reflexiones del hábitus, ¿no? El hábitus es algo que siempre se expresa en la práctica primero, ¿no? Eh, el hábitus es un ejercicio y no es solo, y no se puede solo reducir a una colección de normativas, ¿no? sociales. El hábitus siempre se da en la práctica de la gente, del sujeto social, de ese sujeto diverso. Vamos a ver ahora un poquito más a qué se refiere con hábitus. El hábitus entonces es un concepto de probabilidad. ¿Cómo es esto? A una acción es probable que el sujeto, la persona, el agente, responda de una cierta manera. Y esa respuesta de una cierta manera, otro agente, otra persona, que puede compartir con este sujeto, con esta persona, con este agente, ciertos elementos, rasgos comunes, por ejemplo, el lugar de nacimiento, lo hace de la misma manera, ¿no? Es decir, responde a esa acción de la misma manera que otro sujeto, ¿no? Pero también puede existir la situación, y eso es más interesante aún, que otro sujeto, bueno, un sujeto responda a una acción, a una situación de una manera, y otro sujeto, otro agente que además comparte con este primer sujeto el lugar de nacimiento, responda de otra, ¿no? Responda de otra. Vamos un poquito más estructural, pero ese más o menos es el, digamos, el centro de la situación y de la reflexión del hábitus, ¿no? A ver, es un conjunto de disposiciones por eso, o sea, cómo nosotros nos disponemos a responder ciertas situaciones en sociedad. Una de estas, bueno, uno está dispuesto a reaccionar de tal forma que es probable que actúe de cierta manera en ciertas situaciones. Claro, es probable, porque no te olvides que este hábitus sí tiene una base, digamos, tradicional, histórica, pero no se mantiene, se cambia ese hábitus. Esa forma habitual, pongámoslo así, de reaccionar frente a una situación, no es eh, eterna, va cambiando, ¿no? Va cambiando. Por eso, entonces, en ese sentido, el hábitus es cambiante, ¿no? No es cerrado, no es una situación, no es una práctica que se mantiene cerrada y la reacción a ciertas situaciones es la misma cada momento. No, ¿no? Es como si se va amoldando, ¿no? Por eso está abierta a los cambios que se van generando en el transcurso del tiempo. Entonces los hábitos no son eternos, son cambiantes, son modificables, pero al mismo tiempo sí tienen una base histórica, una base del pasado. Es decir, siempre actuamos como
lo hemos hecho siempre. Es decir, siempre actuamos en este momento con rasgos de nuestro pasado. ¿Ok? Bueno, a ver, nuevamente, eh, uno está dispuesto a reaccionar de tal forma que es probable que actúe de cierta manera en ciertas situaciones. Pero puede ser que responda de otra manera. Como te decía, el hábitus cambia. La forma de responder a ciertas acciones puede cambiar. ¿No? No es eterno, el hábitus no es cerrado, más bien es como una plastilina, se va moldeando, pero no cambia todo. Es una, por eso es una disposición sistemática y no mecánica. O sea, no actuamos mecánicamente, sí actuamos sistemáticamente. ¿No? Estas formas son duraderas, como te decía, se mantienen en el tiempo, aunque no son resistentes al cambio. En ese sentido, produce y se reproduce. Claro. Ahora, no sé, vamos tal vez a un ejemplo, ¿no? El tema veía un video de una muchacha que daba el ejemplo de recoger los platos después de la comida, ¿no? Claro, te han enseñado eso desde que eras niño en tu casa. Ese es un hábitus, ¿no? Pero, claro, tú vas a la cena con un amigo y ejercitas ese hábitus, ¿no? Sin pensarlo, de una forma que tiene que darse, ¿no? Entonces recoges los platos también en la cena de tu amigo ya cuando tú ya has pasado la niñez y todo eso, ¿no? Pero eso queda porque te han enseñado, digamos, desde que eras niño a hacer este ejercicio, esta práctica, ¿no? Ese elemento es muy interesante porque te muestra que entonces los hábitos van como cambiando, ¿no? Eh, Ahora, aquí también es muy interesante ver algún otro ejemplo, un ejemplo que nos da Alison Speeding, que es por ejemplo el manejo del lenguaje, ¿no? O sea, hay acciones que las realicemos, pongámosle entre comillas, de forma ya automática. Por ejemplo, el hablar un idioma. Ahí hay, por ejemplo, un clarísimo ejemplo de hábitos. ¿No? Cuando empezamos a estudiar un idioma, hay una situación, digamos, en ese proceso mental de armar y hablar bien el idioma, hay una situación que es la reflexión en la estructura del lenguaje. ¿No? Entonces estamos en el mismo momento que estamos hablando, hay ciertas reflexiones en nuestra cabeza en el marco del armado, de la gramática, de la estructura de ese lenguaje, ¿no? Porque nos estamos como adecuando a esta estructura, ¿no? Ahora, el hábito surge ya cuando ya tú hablas ya sin pensar en esa estructura, lo haces de una forma ya fluida, ¿no? Hay un dominio del lenguaje. Entonces, ese accionar de forma fluida, eso es el hábitus, ¿no? Cuando ya no hay en ese intermedio las reflexiones de por qué hago esto o está bien estructurada mi oración, lleva el verbo, lleva el tiempo determinado, lleva de acuerdo al verbo XJQ, lleva la estructura, ¿no? Entonces, el hábito se da cuando esos elementos, ¿no? Esas reflexiones que están en este intermedio de la acción se desarrollan. El hábitus borra ya eso y lo normaliza, lo hace fluido. Ya no hay un proceso de reflexión, ya no hay un proceso de reflexión, de análisis de las estructuras, en este caso del lenguaje y todo eso. Y se vuelve algo, pongámosle entre comillas, normal, parte de mi vida. Por eso, uno directamente actúa en cualquier situación social sin pensar. Claro, sin pensar. Ahí por eso el hábitus se ve en la práctica, ¿no? En la práctica. Por eso es un dominio práctico. ¿No? El hábito se adquiere a través de la experiencia y la experiencia temprana tiene un peso predominante, pero no determinante.
¿no? Era como te decía en el recojo de los platos. Uno no solo aprende a actuar, también a reaccionar, percibir. O sea, no solamente aprendemos a recoger los platos, sino esa estructura que nos va formando culturalmente, que se va reproduciendo, nos enseña no solamente a actuar, también percibimos con esos elementos el mundo que nos rodea. También podremos decir, vemos con esos elementos el mundo que nos rodea. Por eso no hay un actuar, no hay un reaccionar y no hay un percibir neutral. No hay, no existe eso. Siempre tendría que haber un actuar, un reaccionar y un percibir con un intermedio que sería nuestro hábitus, que cargamos. ¿No? Ahora, es muy interesante este elemento porque también el hábitus se convierte como un canal de conexión, ¿no? En los grupos, en las comunidades extranjeras, migrantes, hay fuera de que, bueno, el momento de que tú te subes, no sé, pongamos un ejemplo, a un bus en Francia, en Italia, qué sé yo, y escuchas cierto tipo de acento, cierto tipo o ves cierto tipo de fisonomía, hay como una conexión, conexión que, digamos, es como un conducto en el marco de un compartir un hábitus, ¿no? Entonces te acercas y, de Bolivia, ¿no? Sí, de Bolivia. Entonces, el hábitus también es como un conducto, un canal de comunicación que nos genera cierta confianza y nos abre a una asociación comunitaria, ¿no? A un encuentro comunitario íntimo, ¿no? El hablar aymara, por ejemplo, es ese elemento también, ¿no? Es como una forma de confianza muy íntima, ¿no? Donde nos encontramos y nos acreditamos como comunidad, como, como cercanos, como, pongamos así, parientes, ¿no? Porque compartimos el mismo hábitos, ¿ok? Vamos, entonces, como te decía, define también qué se debe hacer frente claro, a las acciones, a las acciones, a las percepciones que el mundo nos da. Claro, nosotros reaccionamos siempre con un intermedio que es nuestro hábitus. El hábitus se basa en el pasado, como te decía, pero se dirige hacia un futuro, o sea, pensamos el futuro con elementos del pasado. Ese es un elemento también interesante en el pensamiento de Silvia Rivera Cusicanqui, ¿no? Entonces nunca realmente pensamos pues en lo actual. Realmente nunca pensamos también en el futuro. Siempre estamos pensando con nuestro pasado, ¿no? Es una proyección del pasado por eso, ¿no? Siempre pensamos con rasgos del pasado, ¿no? Ok, hasta aquí, digamos, nuestro video sobre hábitos. Espero que te ayude. Tienes los códigos QR que también tú puedes utilizarlos para ir desarrollándolos con mayor información. Y bueno, te quiero agradecer nuevamente y nos veríamos la próxima clase. Gracias, chao.